Dijimos la vez pasada que el espíritu religioso inició sus operaciones en el huerto del Edén, cuando los primeros moradores, el primer hombre, Adán, el primer varón, la primera mujer, decidieron desobedecer a Dios y comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento esa primera pareja renunció a comer de Cristo el árbol de la vida y comenzaron a ser alimentados del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, o sea, del intelecto, de la parte humana, de la parte natural. El espíritu religioso, como dijimos, se alimenta del árbol de la ciencia del bien y del mal en diferentes formas. Y este espíritu puede estar fundamentado, dijimos que en la culpa, en el miedo, en el orgullo, en el humanismo. Ya explicamos en la clase pasada qué significa un espíritu religioso que se alimenta de la culpa, el que se alimenta del miedo, del orgullo o bien del humanismo. Y en esto hablamos, si se acuerdan, del perfeccionismo. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, y dijimos al final que la gracia del Señor es el mejor antídoto del espíritu religioso. Y para eso necesitamos la revelación que el Espíritu Santo traiga a nuestras vidas de qué es la gracia del Señor, para hacer las cosas en su capacidad y no en nuestra propia fuerza. Hablamos mucho de que no necesitamos hacer obras para ser aceptados por Dios, sino que ya fuimos aceptados de antemano y lo que hacemos, lo hacemos por gratitud o lo hacemos para que el Señor esté contento, pero no porque necesitemos hacer obras para ser aceptados por el Señor. Si va conmigo a Santiago capítulo 3 verso 2. El apóstol Santiago tenía un concepto claro de que ninguno debería de pretender ser superior o estar por encima de otro. Y él dice en esta epístola, capítulo 3 verso 2, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago está exhortando a sus condiscípulos, a los hermanos, de que no pretendan unos estarle enseñando a los otros o creerse superior a otros, porque verdaderamente todos somos iguales, verdaderamente todos cometemos errores, todos nos ofendemos los unos a los otros. Y dice que si acaso existiera alguno que no ofende al otro sería varón perfecto, pero realmente nosotros sabemos que esto no es posible. Lo que podemos inferir de Santiago 3:2 es que ninguno ha llegado a la perfección en base a lo que él dice. El único que ha sido varón perfecto es Jesucristo. Nadie es superior a otro. Todos fallamos y nos ofendemos. Y esto, el hecho de que nos ofendamos y el hecho de que seamos imperfectos, el hecho de que no hay ninguno perfecto, no impide, no es un impedimento para que seamos usados en el ministerio. Usted podrá pensar que aquí hay una contradicción, pero no es así. Dios puede usarnos en el ministerio irrespectivamente de que no seamos perfectos. Dios puede usarnos en el ministerio aunque estemos cometiendo errores. Dios no llama a la gente por su capacidad, sino que Dios capacita a los que Él llama. Hay una diferencia. Él no busca a la gente capaz, a la gente competente y a la gente perfecta para llamarla. Él busca a la gente que tiene un corazón sincero y dispuesto para amar a Dios, y luego los capacita cuando los ha llamado. Pero la capacitación ministerial es en medio del proceso de limpiarnos, de purificarnos y santificarnos. Dios no espera a que nosotros estemos perfectos para podernos colocar en el ministerio. En otras palabras, si yo estoy aquí desarrollando una función, un ministerio, yo no soy superior a ninguno de ustedes,
Yo no he alcanzado perfección como ninguno de ustedes la ha alcanzado. Lo importante es que nos encontremos en el camino de la rectitud, que nos encontremos amando a Dios sobre todas las cosas, reconociendo cuando fallamos y estando prestos para levantarnos. Pero Dios no está buscando gente perfecta para usarla. O sea, que la perfección no tiene que ser una excusa para no servir a Dios. Tampoco el ser humanos tiene que ser una excusa. Muchas veces cuando fallamos, tratamos de justificarnos diciendo, es que somos humanos, todos nos equivocamos. El ser humano no es una excusa. Todos nos equivocamos, sí, todos fallamos, sí, pero todos tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros para levantarnos y para enseñarnos a partir de todos los errores y de todas las situaciones incorrectas que podamos hacer, siempre y cuando nuestro corazón esté correcto. Y después vamos a ver qué es un corazón correcto, ¿verdad? Primera de Corintios 13:12, la razón. Pablo nos está diciendo aquí en Corintios cuál es la razón por la cual todavía nos ofendemos, por la cual todavía fallamos, por la cual todavía nos equivocamos. Es porque todavía el perfecto que es Cristo no ha sido plenamente manifestado en nosotros. Estamos viendo oscuramente, estamos viendo nubladamente, vemos como a través de un espejo, pero dice que entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo veremos cara a cara? Cuando se complete el proceso que Dios ha iniciado. Entonces miraremos la imagen del Señor, la gloria del Señor en ese espejo. Nos miraremos nosotros mismos como viendo al Señor. Será su carácter en nosotros. Nos miraremos en el espejo de la palabra viendo el carácter de Cristo. Pero dice entonces. ¿Cuándo es entonces? Cuando el día sea perfecto. El entonces es cuando el carácter de Cristo se ha manifestado, pero ahora vemos en parte, ahora tenemos parcialmente la verdad, ahora vemos nubladamente, todavía no podemos ver toda la plenitud de la gloria del Señor, pero un día lo veremos. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, entonces yo voy a ver y voy a conocer como Dios me creó, como Dios me concibió, como Dios me formó, como Él en su destino profético me diseñó. Lo conoceré entonces a toda plenitud, lo veré. Pero ahora vemos parcialmente el cumplimiento de ese destino, el cumplimiento de ese proceso en el cual estamos. Y entonces lo importante de esto es que Jesús sabía, Él sabe, así como supo con sus discípulos, el Espíritu de Dios hoy día sabe con nosotros cuál es nuestra condición. Sabe que estamos mirando parcialmente, nubladamente, conoce que somos imperfectos, pero a pesar de esa imperfección, Él llamó a sus discípulos y nos sigue llamando a nosotros. El Señor Jesús sabía que sus discípulos iban a fallar, que se iban a equivocar, que lo iban a negar, que iban a hacer cosas incorrectas, pero eso no impidió a Jesús que los introdujera al ministerio o que los llamara a su servicio. Vamos a ver en el caso de Pedro. Quiero usar a Pedro como un ejemplo de esto. Sabemos el apóstol Pedro, a quienes todos conocieron en ese tiempo como el líder máximo de la iglesia primitiva. En el capítulo 16, verso 18 al 19, Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? La iglesia. Verso 19, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero aclarar que cuando dice yo te digo que tú eres Pedro, que en griego es Petros, y dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra que se usa es diferente. El Señor Jesús no le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Está diciendo, tú eres Pedro, Petro o Petras, pero sobre esta roca Jesucristo, yo edificaré mi iglesia. Porque usted lo ve en muchas de las escrituras, que la iglesia del Señor es un edificio espiritual que está conformado de piedras vivas.
pero cimentado en una piedra angular que es Jesucristo. Él es la roca firme, Él es la roca inconmovible y fiel, Él es la piedra angular. Jesucristo es la base, el fundamento de la iglesia, no es el apóstol Pedro. Y eso tiene que estar muy claro, porque ningún hombre puede ser la cabeza de la iglesia. Ningún hombre puede ser el fundamento de la iglesia. El Padre, Jesucristo, no puede levantar y establecer su iglesia espiritual en un fundamento de carne y hueso, sino que fue fundamentado en Jesucristo, que es la verdad, que es el camino y que es la vida. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. La iglesia del Señor Jesucristo no está fundamentado en doctrina de hombres ni en hombre alguno, sino que en Cristo Jesús, que es la piedra angular y el fundamento establecido por los apóstoles y profetas, como dice la Escritura. Entonces el Señor le está revelando a Pedro el Señor Jesús le está revelando a Pedro en qué consiste su iglesia, pero al mismo tiempo le está dando una autoridad que en él está la autoridad delegada para todos los apóstoles que vienen, para todos los discípulos, para toda la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor sabe, ¿creen ustedes que Jesús sabe que Pedro lo iba a negar? ¿Tenía Jesús el don de presciencia o palabra de ciencia? Sí, palabra de conocimiento y sabiduría. Sí. Dígalo sin miedo. ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? Sí sabía, se lo dice posteriormente, ya lo vamos a buscar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Sin embargo, a pesar de que Jesús sabe que Pedro lo va a negar, eso no le impide, eso no le limita a Jesús para delegarle autoridad a Pedro como un apóstol importante en la iglesia del Señor. Y le dice, le está revelando que sobre él Cristo, que es la roca, va a edificar su iglesia. Y posteriormente le dice que le dará a él las llaves del reino. Le está hablando de las llaves del reino. Amados, ¿cuál es la llave que abre las puertas del reino? ¿Qué pasó? El que tiene la revelación tiene la llave. ¿Y qué es lo que necesitamos para activar? Para abrir la llave, fe. Usted nada más necesita conocer la verdad, creerla y actuar y caminar en ella. Vamos a ver un ejercicio para que no se duerman. Saque sus llaves, saque las llaves que tiene. Quienes tienen llaves naturales, físicas ahí, vamos a hacer un acto profético. Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Suena las llaves, saque las llaves. Y le dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. ¿Quiénes son los que pueden entrar al reino? Los que tienen las llaves. La llave es la fe para creer en el Hijo de Dios, en el resucitado, el que rasgó el velo, el que nos permitió la entrada al trono de Dios. Tenemos las llaves, el que tiene la fe tiene la llave, el que tiene la revelación tiene la llave. Tenemos las llaves para entrar al reino. Tenemos la autoridad que le fue dada a Pedro para atar y desatar. Lo que esa escritura dice, perfecto, tenga ahí su llave, no deje que nadie le quite las llaves. Usted tiene las llaves, ni su esposo le quite las llaves porque esto es personal. Usted tiene las llaves para entrar y nadie se las tiene que quitar, ¿verdad que sí? No se deje arrebatar las llaves, hermano. Las llaves son suyas. Usted tiene la fe para entrar al reino, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, fíjese en algo. Jesús le está diciendo a Pedro que le está dando autoridad para que ate y desate. Le está dando una autoridad para operar en la tierra con un poder sobrenatural de las cosas que ya fueron hechas en el cielo. Recuerde que cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Eso quiere decir que todas las cosas ya habían sido hechas y logradas en la cruz del Calvario. Todo fue hecho, todo fue consumado. Pero lo que le está diciendo a Pedro es, a ustedes yo les doy la autoridad, les doy las llaves para que puedan bajar la revelación del cielo a la tierra, para que puedan obtener todo lo que yo voy a lograr por ustedes en la cruz del Calvario.
para que todo lo que ya fue hecho hoy en la cruz, para que todo lo que ya fue ganado, logrado hoy en la cruz, ustedes con solo activar la llave de la fe lo puedan traer. Todo lo que ustedes aten aquí con autoridad, allá arriba ya fue atado, porque yo en la cruz del Calvario lo até. Todo lo que ustedes con la llave desaten aquí en la tierra, lo van a tener, porque yo ya lo desaté cuando morí en la cruz del Calvario. Jesucristo le está dando esa revelación a Pedro, le está dando esa autoridad a Pedro, pero ustedes estaban en los lomos de Pedro. ¿Cuántos lo saben? Ustedes estaban en los lomos de Pedro, porque él era un apóstol sobre la iglesia, él era un discípulo, él era un enviado. Usted también es un enviado, usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo del Señor, y toda la palabra que aplica a los hombres de Dios de hace 2000 años, aplica a usted si tiene al Espíritu Santo de Dios. Entonces las llaves no son para tenerlas guardadas. Hay quienes coleccionan llaves, hay quienes tienen unos grandes manojos de llaves oxidadas, pero que no saben qué puerta abre. ¿A cuántos les ha pasado? Dice, voy a ir a ver, cuando no pueden abrir una puerta, un carro, dicen, voy a ir a ver si una de las llaves que yo tengo abre esa puerta, y empiezan a sacar aquel gran manojo de llaves oxidadas que nadie sabe ni para qué sirven. ¿De qué le sirve tener llaves que usted no sabe dónde las puede aplicar? Y usted no sabe qué puerta puede abrir. Pues yo quiero que usted este día salga con la convicción de que a usted le fue dada una llave en Pedro, y que lo que usted ate ya fue atado, y lo que usted desate ya fue desatado. Eso quiere decir que todo lo que usted haga lo debe hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario para usted. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la llave entonces, recibimos lo que el Señor le dijo a Pedro. Ahora una pregunta, ¿era Pedro mejor que usted? Qué bueno que están convencidos, amado, porque si Pedro fue mejor que nosotros y él negó a Jesús, estamos perdidos, ¿verdad? Estaríamos como Judas, yo creo. Pero Pedro no era mejor que nosotros. Pedro era un hombre en proceso igual que nosotros, ¿de acuerdo? Pedro recibió al Espíritu Santo, y usted también espero que ha recibido al Espíritu Santo. Pedro dijo amar a Dios y luego lo negó, y nosotros hacemos lo mismo. O sea que Pedro no era mejor ni peor que nosotros. Somos hombres como él, sencillos, que amamos a Dios, nos equivocamos. Muchas veces hablamos, como decía nuestra hermana María Luisa, con mi boca digo que le amo, pero luego mi actitud demuestra como que no le amo. Entonces muchos de nosotros hacemos eso, ¿sí? Pero entonces es importante que usted reciba esa revelación hoy en su corazón. Usted tiene autoridad de parte de Dios para atar y desatar. Y no importa si usted es tan malo como Pedro, que niega al Señor Jesús. Espero que no lo haga muy a menudo, pero en verdad a Dios eso no le importa, porque Él está haciendo una obra en su vida, y el que comenzó la buena obra la terminará. El Señor está seguro que terminará el proceso, porque nosotros, como dijimos la semana pasada, vamos directo viendo de gloria en gloria la imagen del Señor, y un día llegaremos y seremos tal y como Él nos conoció. Un día conoceremos como fuimos conocidos, como dice la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, el Señor Jesús, vemos en Mateo 16, 21 al 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, mire Pedrito, qué buena gente, el celo de Dios en Pedro. ¿Se acuerdan que hablamos del celo, la religiosidad por el celo? Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Como quien dice, pobrecito Señor, no hagas eso. El espíritu religioso trata de conmiserarse de nosotros para disuadirnos de hacer el propósito de Dios. Pero verso 23, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Sabía Jesús que Pedro iba a tratar de pararlo de hacer el propósito de Dios? Sí.
Sin embargo, 2 versos antes le está dando las llaves del reino. Y entonces vemos a Pedro aquí actuando por un celo humano, con un espíritu religioso, tratando de impedir que se haga la voluntad de Dios. Pero no por eso el Señor descalificó a Pedro. Y seguimos en Mateo 19:28. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ay, que Pedro, ¿verdad? Se está echando flores él. Pobre de mí, lo he dejado todo. Así decimos muchas veces, y total, todo es que si no tenemos nada, pobres, miserables, desventurados y desnudos, así venimos al mundo. Y lo que tenemos y somos a Dios se lo debemos. Y cuando dejamos algo, nos hacemos los mártires. Señor, lo he dejado todo por ti. ¿Cuál todo si no tenemos nada? Todo es del Señor. Lo he dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo no veo que a ningún otro el Señor Jesús le haya dado la seguridad en la palabra de que Él iba a estar, de que aquellos que lo habían dejado todo, ¿verdad? Los discípulos, incluyendo a Pedro, iban a estar sentados juzgando a las tribus de Israel. Usted sabe lo que significa que aquel que negó a Jesús, Jesús le está asegurando que se va a sentar en el trono de la gloria de Dios. Es tremendo. Y aquí vemos, ¿verdad? En Mateo 26, cuando Pedro niega al Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Qué bárbaro, ¿verdad? Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea que hablaban diferente, ¿verdad? Hablaban otro idioma. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Que le temblaban las canillas a Pedro. Después de que ha estado con Jesús, después de que le acaban de dar las llaves del reino, le acaban de decir que va a estar en la gloria de Dios, y a las primeras de cambio: yo no lo conozco. Tiene miedo de las represalias, tiene miedo que lo lleven preso, tiene miedo de la disciplina, tiene miedo de perder la vida. Se le fue toda la valentía a Pedro. Pero al Señor no le importó eso. Dice: y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, verso 75, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Eso me deja pensando. Entonces, tomemos a Pedro no como alguien a quien juzgar, porque seríamos igual de religiosos que él. Lo estamos tomando solamente como un ejemplo, como quien dice: mal de mucho, consuelo de tontos. Vamos a ampararnos en que si lo hizo con Pedro, igual, ¿verdad? Nosotros podemos pasar. No vamos a juzgar a Pedro porque estamos igual. Entonces fíjese, a Pedro le dieron las llaves del reino, le fue dada autoridad para atar y desatar. Instantes después intenta persuadir a Jesús de no hacer la voluntad del Padre. Se le promete que se sentará con Jesús en el trono de gloria. Niega a Jesús 3 veces una misma noche. Y luego vemos que aún Pablo tiene que reprenderle. Y fíjese que Pedro fue de los que anduvo, caminó con Jesús, comió pescado con él, comió pan con él, tomaban vino juntos. Era del círculo íntimo, de la argollita de Jesús. Pedro, Juan y Santiago sabía todas las cosas, a ellos les contaba todas las cosas. Pablo no estuvo con ellos. Y sin embargo, yo diría que Pedro de alguna manera tomó una actitud un poco altiva, orgullosa por el hecho de haber estado con Jesús. Y vemos en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, que Pablo tiene que reprenderlo. Dice verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo o Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que era como el camaleón, como quien dice, ¿verdad? Primero andaba ahí con los gentiles, pero cuando llegan los judíos, entonces se hace el que no.
y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le está diciendo: no seas religioso. Tú estás haciendo una cosa y les estás pidiendo a aquellos que cumplan lo que tú mismo no cumples. Estás viviendo como los gentiles mundanos, haces lo que quieres hacer, comes lo que quieres comer, y luego cuando vienen los judíos, los de la circuncisión, te haces el loco y quieres que los creyentes judíos o los creyentes gentiles se judaicen o se circunciden y dejen de comer cerdo y que hagan esto y lo otro y que cumplan con los rituales de los judíos. Pero Pablo lo está confrontando y le dice: tú eres un religioso, estás pidiendo a aquellos que cumplan lo que tú mismo no puedes cumplir. ¿De acuerdo? Pero sigo diciendo, aún esto no impidió que Dios usara a Pedro. Porque una de las cosas que me impresiona fue la obediencia que Pedro tuvo cuando, estando en la azotea de Simón el curtidor, Dios le da una revelación cuando desciende el manto, ¿verdad?, con animales de todas clases tomados por las cuatro esquinas, y Dios le dice: Pedro, mata y come, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y él se va a casa de Cornelio para predicar el evangelio, y cuando Pedro está predicando el evangelio a aquellos romanos o gentiles en general, el Espíritu Santo descendió y bautizó a toda aquella gente y comenzaron a orar en otras lenguas sin haber sido bautizados ellos en agua. Aquí no dice que hubieran hecho un llamado para aceptar a Cristo, sencillamente en la soberanía de Dios el Espíritu Santo descendió. Pero dentro de todo debemos reconocer que Pedro fue sensible a la voz del Espíritu Santo e hizo lo que Dios quería que él hiciera, y Dios lo usó como un instrumento útil para que todos aquellos gentiles recibieran al Espíritu Santo y se pudiera romper aquel pensamiento religioso que a veces nosotros tenemos también hoy día, de que hacemos las cosas con pasos 1, 2, 3. Primero se le presenta el evangelio, segundo pasa y acepta a Cristo, tercero se le mete en agua y se le bautiza, cuarto entonces va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Y eso Dios no opera necesariamente de esa forma. Dios es soberano y Él va a operar como Él quiera, a la manera que Él quiera. ¿Sí? Bueno, estamos recibiendo algo. Esto nos ayuda a nosotros para entender cómo es el liderazgo que el Señor establece. El liderazgo del Señor no necesariamente es como humanamente nosotros lo veríamos. Y yo veo, al ver estos personajes de la Biblia, que el estilo de liderazgo que Jesús estableció y que creo que Él sigue queriendo, es un liderazgo que está muy expuesto a cometer errores para que puedan aprender de ellos. Yo creo que el problema no es cometer errores. El problema es cuando no queremos aceptar que nos hemos equivocado. Pero Jesús escogió gente que Él sabía que se iba a equivocar. Fíjese que Él, como discípulo, no escogió gente muy letrada, gente muy capaz. Él escogió gente del vulgo, gente ruda, gente que se iba a equivocar en las cosas que hiciera. Probablemente eran personas a las cuales no iban a respetar como líderes en lo natural. Pero Jesús mira siempre la oportunidad en cada error que cometemos. Y esto es una advertencia para los que aquí son líderes, sea de un grupo pequeño, grande, no importa. Si demandamos que los niños espirituales, y lo mismo ocurre con nuestros hijos o niños en lo natural, que sean perfectamente maduros desde niños, ellos nunca tendrán la oportunidad de crecer y madurar y su proceso se va a estancar. Nosotros no podemos pedir que una semilla de mango, ¿cuántos han visto las semillas de mango cuando apenas, si es perceptible la semilla? Hay unos manguitos verdes, qué rico, ¿verdad? Con sal, y cuando usted se lo come hasta se mastica la semilla como si fuera parte de la pulpa, ¿cierto? Ya se le está haciendo agua a la saliva, ¿verdad? Qué bueno. Y entonces, agua a la boca pues. No, en la boca no se puede hacer agua, hermano Remo, es la saliva la que se hace agua. Y entonces está el manguito así bien verde. Usted no puede pretender que ese mango
ese mismo día o al día siguiente esté carnoso, rosadito, rojo, jugoso, que esté maduro. Tiene que pasar un proceso y todo proceso lleva un tiempo y lleva un trato. Hay algunas frutas que uno las deja madurar naturalmente en el árbol, ¿verdad? Pero cuando uno quiere apresurar el proceso, la baja antes de tiempo, le pone un químico, lo envuelve en un periódico, lo mete en una gaveta caliente o cerca de la estufa. En otras palabras, le damos un trato aquí intensivo. Hay algunos que aquí están pasando un trato intensivo para madurez. Y hay algunos que dicen que se pudren verdes, que nunca maduran. Yo espero que aquí no haya de esos. Pero el proceso natural puede tomar largo rato. Y hay algunos que maduran antes que otros. Y hay unas especies de plantas, de frutos, que tienen una madurez más rápida que otras frutas que tardan mucho en madurar, ¿verdad? Y hay otras, hermanos, que usted cree que están maduras, se ven rosadas. Dice usted, ay, qué rico se ve, le meto el cuchillo. Cuando ve, está payulo por dentro. Pura apariencia de piedad, pero por dentro no han madurado nada. De todo eso hay también en la iglesia. Pero nosotros como líderes no podemos demandar ni pretender que el tiernito que llegó hoy esté maduro como el que ya ha pasado en el palo bien aporreado un montón de tiempo. Obviamente, el que ha llevado más proceso tiene más madurez y va a reaccionar cada vez mejor de parte de la expectativa, de acuerdo a la expectativa del Señor. Entonces, nosotros debemos como líderes siempre corregir los errores porque de eso aprendemos. Si usted como líder ve que la gente que está a su cargo comete errores y usted no los corrige por no quedar mal con ellos y se las deja pasar para ganarse la simpatía de ellos, usted no está colaborando ni contribuyendo con el proceso de madurez de los hermanos, porque equivocarse no es malo, lo malo es no corregir y no enmendar. Pero para eso hay hermanos mayores o hay personas que han sido delegadas por Dios en el liderazgo, no porque sean superiores a ellos, ¿entendido? No porque seamos mejores que nadie, solamente es por la pura gracia, por la pura misericordia y la unción del Señor. Quiero decirle algo, lo único que hace diferente a una persona de otra es el investimiento de la unción o de la autoridad que va acompañada de unción de parte del Señor. Y eso Él lo da a quien Él quiere y a quien Él le place. No es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Dios no nos escoge para establecernos en una posición de autoridad espiritual por capacidad, ni por belleza, ni por años, ni por nada. Sencillamente porque a Él le place. Y esa es la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Muchos aquí son mucho mejores que yo, mucho más capaces que yo, más santos que yo, menos enojados que yo, menos exigentes que yo. Eso es fácil. Pero es la misericordia del Señor. Es la unción que viene del cielo y que toca el vaso y que la unción hace que haya una capacidad para dar cobertura, una capacidad para corregir, pero no porque seamos superiores ni porque nos creamos algo, sino que es la unción del cielo. Eso es lo que lo hace diferente. Por eso ninguno tiene que gloriarse de la posición o de la ubicación que Dios le haya dado, porque no es de nosotros, es de parte de Dios. Es el Señor, es la autoridad de Dios, es la unción de Dios. Y por eso tenemos derecho a equivocarnos y a que los demás se equivoquen, pero también debemos de saber cómo enmendar. Hablando del espíritu religioso, dijimos que hay 4 fundamentos, recuerdan, uno es el miedo, otro es el orgullo, ¿verdad? Otro es el humanismo, pero quiero tratar aquí, así rápidamente, una combinación que es terrible en el espíritu religioso y es cuando está fundamentado en dos de las bases, que es miedo y orgullo. O sea, cuando se combinan esos 2 elementos, el espíritu religioso puede ser terriblemente destructivo, porque las personas que fundamentan su espíritu religioso en miedo y en orgullo, las 2 cosas, o sea que el miedo y el orgullo son características de su alma que están alimentando al espíritu religioso. Cuando están presentes estos 2, las personas pasan por periodos de mucha angustia y remordimiento cuando cometen una falla. Y quiero hacer una salvedad, remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento.
Mucha gente siente remordimiento cuando comete un error o un pecado, pero eso no es lo mismo que arrepentimiento. Arrepentirme es dolerme porque le he fallado a Dios. Arrepentirme es dolerme porque el amado de mi alma ha sido contristado por el pecado mío. Y entonces me duele por Dios, es lo que me importa. David, cuando cometió adulterio con Betsabé, él tuvo un arrepentimiento genuino, él lloró, él se puso en silicio, él se metió en ayuno y él le dijo: Dios, de aquí yo no salgo hasta que no sienta tu perdón, que tú me has liberado. A él le dolía haberle fallado a Dios porque en un momento impulsivo de pasión cometió adulterio con Betsabé, pero cuando pasó el momento de pasión en el cual sus instintos ya fueron aplacados y él volvió a esa comunión con Dios, se dio cuenta que le había fallado a su Dios. Y entonces él lloraba y él ayunaba y él quería pagar con su propia vida. A él lo único que le importaba era que había ofendido a su Dios. Eso es arrepentimiento. Remordimiento es, que me preocupa por lo que la gente va a decir. Me preocupa porque afecté al otro, me preocupa porque mi imagen va a quedar mal, me preocupan otras cosas y otras personas, pero realmente no estoy dolido con Dios, sino que estoy así como, lo tomo como livianamente. La gente que le da remordimiento, después de un pecado comete otro y sigue, porque nunca se arrepienten de corazón de haber fallado a Dios y nunca tienen temor de Dios, sino que van de remordimiento en remordimiento y de pecado en pecado, pero nunca llegan a establecer una verdadera comunión con Dios, porque verdaderamente no conocen a Dios, no tienen temor de Dios y no les importa contristarlo. Y yo creo que la iglesia está llena de gente con remordimiento, pero que nunca se arrepiente de corazón, porque falta el temor de Dios. Y la gente que tiene un espíritu religioso con apariencia de piedad, fundamentado en el miedo y el orgullo, entran en angustias, entran en depresiones, entran en remordimiento, entran en confusión, no hayan qué hacer, se medio levantan un ratito, vuelven a caer, vuelven a entrar, se ponen la capa religiosa, leen la Biblia, leen muchos libros, van a seminarios, hablan como cristianos, pero verdaderamente su corazón no es conforme al corazón de Dios. Espíritu religioso, que necesitamos quitarnos las máscaras, porque sabe que el espíritu religioso es, yo digo, el enemigo número uno del mover del Espíritu Santo en las iglesias cristianas. Y mucha gente está sentado en las sillas de las iglesias, aparentando piedad, aparentando amar a Dios y metiendo a la iglesia en amor frío, porque en verdad ellos no tienen fuego por el Señor ni temor de Dios. Entonces hay una apariencia de piedad, pero la iglesia va cada vez en mayor frialdad, porque no hay gente que de verdad se duela con el pecado, porque no hay santidad genuina en el corazón, y les da lo mismo pecar que no pecar. Hablan livianamente de las cosas que son pecado, y todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, las personas que tienen este problema de espíritu religioso fundamentado en el miedo y el orgullo, se van de un extremo al otro. Entonces, están convencidos que son superiores a otros y no reciben reprensión ni enseñanza. Muchas veces yo le he preguntado a algunos hermanos: hermano, ¿y usted por qué no va a la reunión del viernes? Ay, hermano, es que ahí solo van a perder el tiempo y hablar de cosas sociales. Yo ocupo algo más espiritual. Eso es creerse superior. Y esa gente que piensa que es más espiritual que los que están haciendo cosas que consideran menos espirituales, rápidamente los vamos a encontrar en un pecado que es quizá más feo o más desagradable que lo que aquellos están haciendo. Entonces, las personas con un espíritu religioso fundamentado en el miedo y el orgullo se creen superiores a los demás. No reciben reprensión ni enseñanza cuando usted les quiere decir algo. Voy a ponerle un ejemplo. Alguien no vino el domingo a la reunión y no es que yo sea religiosa, sencillamente yo creo que el que ama a Dios tiene un deseo vehemente de estar con los santos para adorar al Señor. Tiene un anhelo de recibir la palabra del Señor, quiere ser exhortado, corregido, le hace falta el aceite de la unción que hay en la asamblea de los santos, es como el agua, como la vida, como el aire. Y entonces si alguien no vino,
Y yo digo, bueno, si alguien no vino o está muy enfermo, le pasó algo, porque no concebimos que alguien que esté amando a Dios, que esté bien con Dios, no venga solo porque sí. Y entonces vengo y le pregunto, hermano, ¿qué pasó? Le extrañamos el domingo. Ay, amada, pero fue de Dios que no fuera. Viera qué tremendo. Mire, yo me levanté, sí, ya estaba tarde, pero yo iba a ir, pero no, el Espíritu Santo me dejó en la casa meditando en él. Y viera, fue de Dios, una revelación que me vino. Esa es pura apariencia de piedad. Eso es un espíritu falso de espiritualidad, una pseudo espiritualidad. Es un espíritu religioso que quiere enmascarar sus errores y no se deja corregir, no se deja exhortar, sino que siempre tiene una excusa espiritual para las cosas. Nunca reconoce, sí es cierto, perdón hermana, fui desobediente, tenía que haber estado en la comunión de los santos, perdóneme, yo le voy a pedir perdón al Señor. No, siempre hay, no, pero mire, fue de Dios porque el Señor me guió, fui a buscar a fulano que estaba en una gran necesidad y viera cómo Dios me usó. Entonces, el Espíritu Santo no es loco para contradecirse. El Espíritu Santo ha establecido que hay tiempos en donde la comunión de los santos levanta incienso, levanta adoración y el Señor se goza y se regocija porque estamos los santos de Dios unidos y hay tiempos para cada cosa y hay momentos para hacer las otras cosas. Y quizá me pueden decir algunos, ay hermana, es que ya mi familia necesitaba ir a la playa. Todos necesitamos ir a la playa, pero vamos el sábado, hermanos, o el domingo después de la reunión, o es que se le va el agua al mar si no es el domingo en la mañana. O sea, ¿cuál es el problema? No puede usted primero venir y estar en la comunión de los santos y después se van a la playa y nos invitan también. No hay problema, no hay pecado en ir a la playa. Pero ¿por qué tiene que escoger el domingo a las 9 de la mañana para ir a la playa, hermanos? O sea, no, a mí no, yo no le hallo, ¿verdad? Su posición, la posición de esta gente con este espíritu religioso, casi siempre es movida por una presión externa y no por una convicción interior. ¿Qué quiero decir con presión externa? Puede ser motivación también. Yo le aseguro que un buen motivador puede lograr muchas cosas con la gente. De hecho, se logra en el mercadeo por la televisión y también se logra en las iglesias. Y las personas que no están bien fundamentadas, sino que operan con un espíritu religioso de este tipo, que está basado en el miedo y el orgullo, pueden pasar cosas como esta. Viene alguien con espíritu de manipulación, viene, digo, no necesariamente aquí a esta congregación, puede ser aquí, puede ser en cualquier otro lugar. Y entonces empieza a manipular y le dice que usted tiene que dar tal y tal cosa porque si no tal. Entonces las personas que no tienen una comunión, no tienen una convicción, son manipuladas y por esa presión externa hacen las cosas y no por convicción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a ponerle el ejemplo del discipulado bíblico. Vengo yo y les digo, hermanos amados, vamos a comenzar un nuevo discipulado. Esto va a ser una bendición. Mire, vamos a estudiar el libro de los Salmos. Esto va a estar maravilloso. Nos vamos a reunir mesas de estudio de 4 personas y va a haber transporte y Y entonces, por la fuerza externa de lo que yo acabo de decir, ay, todo mundo se apuntan 300. Y a medida que va pasando cada martes, el gas se les va bajando. Y entonces, después de 3 meses, lo que hay son 20. Porque no fueron movidos por una convicción personal, una decisión con el Señor y en el Señor, sino por la presión externa del momento. Entonces, ay, sí, hermana, yo ya me apunté, fíjese, yo estoy tomando tal y tal cosa. Ay, qué bueno, hermano. Pero cuando no es una convicción, inmediatamente empieza a decaer. Por eso, yo les dije hace unos días, quizá un mes, que estaba compartiendo la palabra, que aprendieran a animarse solos, porque cuando ustedes basan su relación o su vida en el Señor de que otros los animen, eso no es verdadero. Si el líder le está llamando, si el líder le está invitando, si el líder lo está visitando, entonces usted está bien. Pero cuando el líder dejó de hacerlo, usted ya no está tan bien.
¿Qué quiere decir eso? ¿En qué está fundamentada su comunión o su relación con el Señor? Pero cuando es con una convicción personal, nadie lo mueve. Si llueve, viene al discipulado. Si hay transporte, viene, y si no hay transporte, también viene. Es más, se viene más temprano porque no sabe si va a haber. Si la clase la va a dar el hermano Elías, viene, y si no es él, mejor, también viene, ¿verdad? Sí, porque yo no sé qué pasa con el hermano Elías. Empezaron 24 alumnos y le quedaron 3. Entonces, para probarlo a él nada más, ¿verdad? No vengo por el mentor, porque eso es una circunstancia externa. Vengo por mi convicción con el Señor. Vengo a orar a las 5 de la mañana, aunque la hermana Emma esté aquí o esté de misión en otro lugar. Porque algunos vienen cuando saben que estoy aquí, y el día que me voy de misión ya no vienen porque no los estoy viendo. O sea, que lo que los mueve es una presión externa y no una convicción con Dios. Y nosotros no queremos una iglesia religiosa de apariencia, sino gente con convicción, que está caminando en Dios porque quieren ser santificados y quieren ser galardonados y quieren hacer la voluntad de Dios. Fíjese que este tipo de espíritu religioso es muy escurridizo en el sentido de que es difícil de ser confrontado y difícil de ser sacado o liberado, porque como tiene 2 componentes, cuando usted viene y confronta el orgullo, entonces empieza el miedo y la inseguridad, salen para producir lástima. Ay, hermana, no, miren, yo que yo no tengo a nadie, la verdad. Y entonces empieza con la conmiseración y la lástima. Entonces uno ya no puede, porque ¿cómo va a confrontar el orgullo si la gente entonces le sale con lástima? Y entonces cuando usted viene y confronta el temor y la lástima, porque están que solos están temblando, entonces se ponen una máscara de fe, pero realmente es un espíritu religioso. Entonces es muy difícil de tratarlo. Lo tremendo es que la mayor parte en la iglesia estamos tal vez influenciados por este tipo de espíritu. Y se ha visto que esto lleva a la persona a una desintegración en su persona y también a las congregaciones, porque no están cimentados en el amor de Dios ni en la vida de Cristo, en algo sólido, sino que están cimentados en una apariencia que es la que los sostiene. Quiero hablar un poquito de cómo el espíritu religioso falsifica el don de discernimiento de espíritus. Dijimos la vez pasada que la crítica, la censura es una de las manifestaciones del espíritu religioso y muy fácilmente podría confundirse con el don de discernimiento espiritual. Algo que me ha ayudado en mi vida para distinguir lo uno de lo otro es que el don de discernimiento de espíritus mira el espíritu, el demonio, pero no la persona. En cambio, la crítica de un espíritu religioso siempre está juzgando a la persona. El discernimiento espiritual no tiene nada que ver con la persona porque reconoce que es un espíritu que actúa sobre una persona o sobre una congregación o sobre un lugar. Y entonces se enfoca uno en el espíritu, no en el individuo. Pero el espíritu religioso se enfoca en criticar al individuo o en ver lo negativo en el individuo. Entonces, esta falsificación o este espíritu religioso que trata de falsificar o de imitar el discernimiento de espíritu, se basa en que está viendo siempre lo mal que está en otros en vez de ver lo que Dios está haciendo en otros. Y la sabiduría que aparenta tener estas personas con un discernimiento de espíritu casi siempre está basada en la lógica o en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no en el árbol de la vida. Y aunque estas personas perciben verdades que son correctas, son precisas, cuando las imparten o las comparten o las corrigen, son ministradas en un espíritu que produce destrucción en vez de producir edificación. Entonces no es lo que se dice, sino bajo cuál espíritu se dice o se hace, porque el espíritu religioso realmente no opera en amor, el Espíritu Santo sí opera en amor. Entonces, esta falsificación o imitación de discernimiento de espíritus casi siempre está fundamentado o motivado por la sospecha o por el temor. A mí me parece, yo sospecho que, y hasta tienen sueños.
Sueñan de que la hermana tal estaba haciendo tal cosa o que el hermano tal era tal y tal cosa. Y muchas veces son temores subconscientes o muchas veces son sospechas. A veces nosotros somos muy buenos con el don de sospecha, muy buenos. Quedamos viendo algo y podemos sospechar cosas y después hacerlo aparentar como que fuera un discernimiento de espíritus, pero es un don de sospecha. Entonces, eso viene a manifestarse como una imitación del discernimiento de espíritus. Y esta imitación también está fundamentado muchas veces en la herida de rechazo, en nosotros, en la inseguridad y preservación territorial. ¿Qué quiere decir preservación territorial? Fíjese que eso aquí ha sido bien fuerte. Una de las cosas que ha impedido que se multiplique la congregación es un espíritu religioso que opera en muchos que están preservando su territorio, aunque no se dan cuenta. No queremos ser más, aquí estamos bien los que estamos, nos conocemos, estamos juntitos, hablamos el mismo idioma, danzamos, entendemos. Aquel no, una preservación del territorio. O ay, yo no quiero que venga otro porque yo soy líder de esto y aquel me puede quitar, no, aunque no lo decimos, pero lo tememos adentro. Entonces empezamos a ver errores o criticamos actitudes en otros que los vemos como potenciales candidatos a quitarnos nuestro lugar o a que ensanchemos el territorio. En cambio, el don de discernimiento de espíritus está basado en el amor. Y algo muy importante, nosotros como líderes, si alguien viene y presenta una crítica o presenta un juicio sobre alguien más, lo primero que nosotros debemos de preguntarnos es, ¿esta persona realmente ama a aquella otra de quien me está viniendo a hablar mal? ¿Realmente ha invertido tiempo en ella? ¿Ha dado de su vida por él o por ella? ¿O simplemente me está viniendo a hablar, me está viniendo a criticar y hablar cosas negativas de él o de ella, pero no le ama? Si la respuesta es que esta persona no ama a la otra de quien está hablando mal, no preste oídos a su comentario. Porque el discernimiento espiritual siempre está basado en el amor. Y cuando lo que nos mueve no es el amor, sino otras motivaciones u otros intereses, debemos de tener mucho cuidado para no caer en la trampa de un espíritu religioso. Quiero mencionar un poco sobre los ángeles de luz. La palabra dice que aún Satanás se viste como ángel de luz. Busque su Biblia o lea 2 de Corintios 11, de 13 al 15. Está en la pantalla o puede buscarlo en la palabra. El apóstol Pablo le dice a los corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Un ángel de luz podría traducirse también como mensajero de verdad. Luz y verdad es la misma palabra en el griego y mensajero y ángeles es la misma palabra. Y la artimaña del enemigo es que viene como siervo de justicia y usa la verdad y la distorsiona con el propósito de destruir a otros. O sea, está disfrazado como ángel de luz. Lo que está diciendo es bueno, parece bueno, no es nada malo, es verdadero. Pero la intención o el objetivo es destruir. Estas personas normalmente son muy hábiles en manejar la Biblia, es más, le aplican la escritura, lo usan a bibliazos. Y como dije, la intención aparente es proteger las ovejas, pero realmente lo que causa es división y destrucción. O sea que hay que tener cuidado con los ángeles de luz que pueden estar dentro del mismo liderazgo, dentro de la misma iglesia. La crítica, hay personas que son muy críticas, porque la crítica da una apariencia de sabiduría. Todos lo saben. ¿Ha visto? Hay personas que llegan, están construyendo y llegan a decir, esto lo hubieran hecho así, esto lo deberían de haber hecho así, porque no pusieron aquí y allá, y empieza a darle órdenes a los obreros. De todo sabe.
están plantando y eso está muy separado, tenían que haberlo hecho más cerca, o esto tenían que haber hecho más profundo, dejaron muy afuera las raíces, ¿por qué no hicieron tal cosa? En todo lo que alguien esté haciendo, ellos saben de todo, son sabiondos y todo lo critican. Entonces da una apariencia de sabiduría, pero en verdad es un espíritu religioso que se está manifestando en crítica. Realmente la crítica es orgullo expresado en una manera muy básica, muy ruda, porque cuando usted critica lo que está diciendo es: yo lo sé hacer mejor, yo lo sé mejor que, yo no sé, me imagino que a muchas les ha pasado. ¿Cuántas aquí son nueras? No que nuera, sino que es nuera y tiene una suegra. Tienen suegra, ¿verdad? A la mayoría les ha de pasar con sus suegras, menos a la hermana Abby. Después yo creo que a todos aquí les pasa. ¿A cuánto les ha pasado que la suegra le dice: qué barbaridad, no saben lavar la ropa? Yo la lavo a mano y me queda blanquita. Ustedes ahora con esas lavadoras, miren cómo curten la ropa. O viene y le dice: pero no saben ni hacer huevos, mire cómo se le queman. Yo le pongo la manteca así para que la telita de encima del huevo quede delgadita. ¡Qué barbaridad! No pueden ni hacer ruedos. ¿Cómo anda mi hijo? Mire, qué barbaridad. Yo lo surzo de tal y tal. ¿A cuánto les ha pasado? Eso es muy común entre la suegra y la nuera. Es orgullo. Orgullo de que yo hago las cosas bien, nadie más las hace como yo. Pero eso que lo vemos tan claramente entre la suegra y la nuera, se ve en la iglesia también. Hermanos, es que deberían de ir a visitar. Los hermanos necesitan que los visiten, una llamadita de vez en cuando. Hermano, y aquí así como se va a motivar su gente, si es que usted debería de dar el ejemplo. Unos y otros líderes podríamos estar haciendo eso, con un orgullo, un espíritu religioso cimentado en el orgullo, criticando al otro y pensando: yo lo hago mejor que él, sus métodos no funcionan, los míos sí. Es que este desde primeras entró dándole palo. No, es que hay que darle confianza a la gente, hermano, que mira. Y pareciera que le está dando un consejo, pero realmente está criticando su actitud y es un espíritu religioso. Entonces dijimos, cuando criticamos a alguien estamos declarando que somos mejores que él o que ella, ¿verdad? Si en algo somos mejores que otros, amados, es solo por la gracia de Dios. No somos superiores, somos hechos de carne, de hueso, de carne, de sangre, de polvo, somos la misma materia, no somos mejores. Si en algo a Dios le ha placido, es solo la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay quienes que hasta se sienten orgullosos por la alcurnia o por el apellido o por el... Nosotros los tal cosa hemos sido gente de... solo por la gracia de Dios. Y entonces los que reconocen que es por la gracia de Dios nunca van a decir ni hacer nada para bajar a otros, sino que siempre van a tratar de levantar a los demás. Nunca aplastarán a otros, porque eso es espíritu religioso. Parece raro esta combinación, ¿verdad? Pero el espíritu religioso y el homicidio están de la mano. Homicidio no solamente es matar con pistola, con machete, ni con AK, ¿verdad? Cuando Adán, o el primer varón y la primera mujer, decidieron alimentarse o vivir del árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento, ya sabemos que participaron de un espíritu religioso. Y el primer efecto del espíritu religioso fue el egocentrismo. Ellos dejaron de ver a Dios y empezaron a verse a sí mismos. Ay, estoy desnudo, me da vergüenza. Empezaron a verse a sí mismos en lugar de ver a Dios. No dijeron: fallamos a Dios, Padre. No, estoy desnudo, tengo vergüenza, me voy a esconder. Ahí empezó el egocentrismo. Y ese es el problema del espíritu religioso, que está centrado en el egocentrismo, no así el Espíritu Santo, que le da el primer lugar a Dios, al Padre. Y esta primera pareja, pues ya sabemos que tuvieron hijos, y el primer hijo que nació, que es Caín, es el primer modelo bíblico de alguien que fue controlado por un espíritu religioso hasta el punto de matar. Por eso el espíritu religioso y el homicidio van de la mano. Si usted mira Génesis 4:2, está hablando de Caín. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esto tiene una connotación bien fuerte, ser labrador de la tierra. La tierra estaba maldita, hermanos. Sí, después del pecado la tierra fue maldita, y él era labrador de la tierra, labrador de maldición.
El espíritu religioso nos mantiene viendo lo terrenal, lo material, lo carnal, lo animal, lo diabólico, lo pecaminoso. El Espíritu Santo nos mantiene viendo las cosas de arriba, lo celestial y lo espiritual. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ay, Pedro, tú que no miras las cosas de arriba, sino que solo estás viendo lo de aquí abajo. Eso comenzó desde el huerto, comenzó desde Adán y Eva y desde Caín.